proverbios, como hemos hablado, son perlas, y son perlas que dan a conocer todas esas áreas interiores de las cuales muchos hemos sido parte y hemos tenido que, con la ayuda del Espíritu Santo, poder ir quitando escamas, o sea, ir quitando Ujú. escamas, piedras que tenemos en el camino. Pero bueno, Luciana, quiero que te puedan conocer. Cuéntanos un poquito de ti y bueno, ya después sí ya arrancamos en en la materia que el Padre nos ha colocado para avanzar. Amén. Bueno, muchas gracias. Gracias y saludo a todos. Es un honor poder estar con ustedes. Gracias, Amanda, por la invitación. Presentarme muy resumidamente. Como decía Amanda, estamos ahora como familia viviendo aquí en España, pero por la gracia del Señor hemos vivido también, bueno, los últimos años en Marruecos, más de 8 años, y entre medios también estuvimos un par de meses en Italia y nacimos en Argentina. Así que ahí hay un bagaje de naciones que el Señor ha puesto en el corazón. Siempre es parte del llamado de nuestra casa es poder servir al Padre en la extensión del reino en las naciones. Y bueno, por eso también hemos llegado hasta aquí. Eh, yo estudié licenciatura en administración, ahora estoy cursando un máster también en negocios. Es parte del diseño que el Señor nos dio para poder extender el reino, que tiene que ver con poder desarrollar negocios y emprendimientos, pero con una luz y una visión de hijos, ¿no? De hijos de Dios que no desagregan o no separan lo que es ser hijo de las funciones que uno puede tener y entender que todo en las manos de Dios ayuda para poder alimentar a muchos. Siempre digo, no importa qué herramienta tengas en tus manos, sean unos pocos panes o unos pocos peces, si los pones y tenés la fe para ponerlos en las manos del Señor, Él puede dar de comer a muchos y esa es el anhelo y el deseo que ha puesto el Padre en nuestro corazón, ayudar a los hermanos a poder ser entendidos donde el Señor los ponga, a ver visión y ministerio en todo lo que hacen, sea una empresa, sea una asociación, sea siendo actividades más precisas dentro también del desarrollo de una comunidad cristiana, pero en todo lugar y en todo momento lo que el Señor nos da es para honrar su nombre. Así que un poco ese resumen, tengo 3 hijos, estamos casados hace más de 18 años con Matías y bueno, realmente es un desafío precioso el vivir dependiendo de su voz, buscar su sabiduría, buscar su gracia para caminar y manifestarle, reflejarle donde sea que Él nos ponga. Y bueno, hoy espero poder compartir con ustedes un poquito de lo que el Señor nos ha estado enseñando con este Proverbio 9. Qué linda presentación y bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad también como familia, mi esposo y yo, de conocerlos. Hemos podido ver el testimonio de Cristo y el amor por las naciones. Creo que nos identificamos con eso porque colombiana que vivió en Estados Unidos y ahora en Portugal también, buscando expandir el reino, creo que nos une ese propósito, ¿no? Ese propósito eterno. Ujú. Y bueno, con el tema de la sabiduría, o sea, creo que ya de por sí tener 3 hijos, tener una familia, ya te da un nivel de que tienes que depender de la sabiduría eterna para poder moverte como te has movido con tu familia Ujú. y poder tener una familia estable que no depende del sistema, sino depende de la voz del Padre. Y Amén. creo que es la esencia para todo lo que haces y para todo lo que el Padre te ha llevado. Y bueno, en términos de negocios, pues es nuestra esencia para que otras personas puedan conocer que en todo lo que hacemos, si entendemos de dónde tomamos la sabiduría, eso va realmente a establecer la plenitud para poder manifestar en los diferentes ambientes. Así es de que, bueno, ya sin más, te voy a soltar el micrófono para que pues nos puedas enriquecer un poco con este tema de Proverbios 9. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, los invito primero a poder leerlos juntos. Voy a ir resaltando a medida que voy leyendo algunas palabritas que luego entonces las vamos a poder meditar y encontrar dentro del contexto de la palabra un poquito más profundidad, ¿no? Porque, bueno, la podemos leer de forma clásica, como la hemos tal vez leído siempre, o tratar de ir un poquito más profundo y que todo lo que leemos pueda ir en el contexto de toda la palabra. Y creo que eso nos ayuda mucho para luego después buscar algunas aplicaciones en nuestras vidas. Bueno, dice Proverbios 9, la sabiduría edificó su casa. Su casa. Vamos a yo ir marcando algunas palabritas. Su casa. Labró sus 7 columnas,
desgolló sus víctimas, acá atención, mezcló su vino, puso su mesa y envió a sus criadas a pregonarlo por doquier en la ciudad. El que sea simple, acá voy a marcar, simple, venga acá. El falto de entendimiento le quiero hablar. Está conectando la simpleza con la falta, el falto de entendimiento. Venid, comed de mis manjares, bebed del vino que he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Quien corrige al cínico, se acarrea insultos. Quien amonesta al malvado, desprecios. No reprendas al escarnecedor, no sea que te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y aquí hay un hermoso versículo que hace un clic y hace como una puerta dentro de lo que es este proverbio. Continúa, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si eres sabio, para tu propio bien lo eres. Acá hace un poco de ruido, tu propio bien lo eres. Y si eres escarnecedor, solo tú llevarás el daño. Y ahí pregunto, ¿solo tú? ¿Solo tú llevarás el daño? La mujer libertina es turbulenta, es simple, no conoce la vergüenza, se sienta a la puerta de su casa o en un asiento en los altos de la ciudad, para llamar a los que pasan y a los que van derecho por su senda. Todo de vuelta dice, todos los simples vengan acá. Otra vez llama a los simples. Y dice a los incautos, el agua robada es más dulce, el pan a escondidas es más sabroso. Él no sabe que en su casa moran las sombras, qué fuerte, y sus huéspedes yacen en la profundidad del Seol. Bueno, hasta aquí el proverbio 9, y fui marcando a medida que íbamos leyendo algunas palabras que sobresalen, porque en el contexto de la palabra podemos ver que se habla de la sabiduría muchas veces y como mencionábamos al principio es algo obviamente muy importante y necesario para desarrollar el propósito de nuestra vida, para poder conducirnos en la vida, en este caminar. Pero la palabra de Dios, y por eso digo que es importante revisar el contexto, habla de la sabiduría de Dios, pero también habla de una sabiduría terrenal, animal y diabólica, dice en Santiago 3. Entonces, podemos ver, y esto es importante, creo que es parte del centro de este proverbio, que hay un contraste entre dos mujeres, hay un contraste entre dos sabidurías, una sabiduría de Dios y una sabiduría terrenal, animal y diabólica, que lo podemos ver a lo largo de toda la palabra. La sabiduría de Dios es pura, ¿sí? Es santa, procede del Espíritu Santo y está centrada en Cristo, porque Cristo es la sabiduría de Dios. Y eso es muy importante. Entonces, cuando hablamos de sabiduría de Dios, tenemos que pensar en Cristo como la sabiduría de Dios. A diferencia y en contraste, podemos encontrar esta sabiduría que en el Proverbios 9 nos la presenta de dos formas. De una forma, una mujer, un personaje que sería la que le llaman la sabiduría, es el primer personaje que plantea este proverbio, y el segundo personaje es la mujer insensata. Muchas veces hemos leído este proverbio pensando que la sabiduría sería como la buena, ¿no? Diríamos así, la buena. Pero vamos a ver ahora que hay algunas cosas que fui resaltando a la medida que leemos esta sabiduría que nos hace ruido en el contexto de la sabiduría de Dios. Así que quiero repasar. Estamos viendo dos tipos de sabiduría, una sabiduría de Dios y una sabiduría terrenal, animal y diabólica, que en este proverbio se nos va a presentar a través de dos personajes, la sabiduría y la mujer insensata. ¿Sí?
Entonces, ¿qué cosas nos hace ruido de este primer personaje? Una que dice, como les marcaba, edificó su casa. La verdadera sabiduría edifica la casa de Dios, no la suya. Y aquí entramos en un tema que es, ¿qué estamos edificando? ¿Estamos edificando algo propio o estamos edificando realmente la casa de Dios? Porque Dios es el que edifica su casa, dice Hebreos 3. Y esta sabiduría está edificando con una estructura independiente de Dios, porque dice su casa. Por otro lado, dice que labró sus 7 columnas. 7 habla de completitud, de algo completo, pero no está labrando bajo los diseños de Dios, sino bajo sus propias columnas, bajo su propia estructura. En la palabra se habla mucho del 7, sería entrar en otra profundidad, pero podríamos hablar de los 7 espíritus de Dios. Pero estas columnas que está hablando esta sabiduría son propias, bajo sus propios parámetros. Entonces, es importante que cuando estemos edificando, revisemos qué estamos edificando, si es realmente la casa de Dios o estamos edificando a veces cosas propias. Puede ser nombres propios, puede ser edificios propios, como vemos también en Babilonia, que edificaron, pero edificaron separados de Dios. Querían levantarse un nombre propio, un proyecto propio. Es importante que cuando edifiquemos, estemos seguros que estemos edificando la casa de Dios y cosas que colaboren con el propósito de Dios. Por otro lado, esta sabiduría, este primer personaje, dice que desgolló sus víctimas en el versículo 2. Esto es tremendo porque degollar tiene que ver con sacrificio. Y Dios nunca va a sacrificar a sus hijos para edificar su obra. Pero los sistemas falsos sí, traen sacrificios propios. Y se habla de desgollar, o sea, habla de matar. La sabiduría caída diabólica y terrenal no tiene ningún problema de llevarse por arriba a una persona y poder justamente pasar por arriba de los demás. Y acá entramos en un tema tremendo, que a veces por edificar algo, la gente está dispuesta a pasar por arriba de las personas y sin importarle quién tiene delante. Y esto se ve mucho en el contexto de los negocios, ¿no? En el contexto de las empresas, cuántas veces no les importa el costo, simplemente poder edificar lo que se han propuesto. Entonces, aquí tenemos otra característica de esta sabiduría caída, que no le importa el costo y va a ir por encima de las personas. Después también habla que mezcló su vino. Y acá entramos en un tema también muy tremendo. La mezcla es un símbolo de corrupción, de adulteración, de contaminación espiritual y también es algo que nos tiene que llamar la atención cuando se nos presentan propuestas, se nos presentan metas por delante, pero que impliquen corrupción, adulteración, contaminación. Nada de que tenga mezcla viene con un diseño de parte de Dios. Y ahí podemos ver esta sabiduría caída. ¿Sí? Cuando hay mezcla, cuando hay corrupción, cuando no hay algo puro, no estamos hablando de una sabiduría que venga de parte de Dios. También dice que puso su mesa, y otra vez, su mesa, y no es la mesa del Señor. En Primera de Corintios 10:21 dice que no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y justamente este proverbio finaliza hablando sobre los huéspedes y dice que esos huéspedes yacen en las profundidades del Seol, que dice que lo conecta con huéspedes que moran en las sombras. Entonces, qué tremendo con quiénes compartimos mesa y qué mesa estamos sirviendo y quiénes están siendo parte de esta mesa, con quiénes entramos a sentarnos a compartir, porque la mesa te habla de pacto, la mesa habla de, eh, de ofrecer, ¿sí?, a nuestro Dios. Y en este caso, esta sabiduría está preparando una mesa, pero no es la mesa del Señor, sino es una mesa para sí mismo. Y una mesa donde participan los demonios, dice. Y por otro lado, también que lo marqué, es interesante, que dice, llama a los simples para que beban de su mezcla. A veces es interesante porque conversábamos con Matías
a veces pensamos que la simpleza como una característica positiva y creo que una cosa es la simpleza y otra cosa es la humildad. En este caso está conectando la simpleza, justamente cuando lo dice, dice que menciona que esta sabiduría se parece más a la religión humana, a la mezcla espiritual y al sistema babilónico, porque la mezcla, justamente, como decíamos anteriormente, habla de la adulteración y llama a los simples porque no tienen el discernimiento para poder separar estas mezclas, separar lo puro de lo impuro. Entonces es muy interesante cómo conecta lo simple con la insensatez. Dice faltos de entendimiento en el versículo 4. Habla de la simpleza y lo conecta con la falta de entendimiento. Entonces aquí es importante que no seamos personas, una cosa es ser personas humildes y otra cosa es ser personas simples, que está conectado con una falta de entendimiento. Para mí es importante que al momento de tomar decisiones podamos tener un entendimiento de la situación y si hablamos de negocios y en este contexto, tenemos que saber en qué situación estamos parados, en qué situación está el mercado, en qué situación están los productos, en qué situación está mi vida, en qué situación estamos y tener un entendimiento completo para poder tomar decisiones y no ser simples y a la ligera, sin entendimiento, sin saber el contexto, sin tener un estudio, avanzar y en esto permitirnos las mezclas y la corrupción. Bueno, y si pasamos ahora al segundo personaje de Proverbios 9, habla de la mujer insensata. Generalmente vemos a veces a la mujer sabia como positivo y la mujer insensata como negativo, pero lo que yo les quiero compartir hoy es cómo la sabiduría se está presentando como dos caras de la misma moneda. Esta sabiduría caída, la que no está conectada con la fuente del espíritu, es una sabiduría que se puede presentar muy glamorosa, donde te presenta mesa, donde llama y tiene, presenta ahí una vino, dice que labra sus columnas, edifica, es como pareciera más sabia, pero la otra cara de esta misma moneda, de esta sabiduría caída, es esta mujer insensata. ¿Qué características nos dice que tiene? Dice que es turbulenta, que también es simple, sin vergüenza, se sienta en los lugares altos, en posiciones de autoridad falsa, llama a los simples nuevamente, promueve lo robado, lo oculto, lo clandestino y conduce a la muerte. Aquí podemos ver como de una forma más desfachatada, ¿no? De una forma mucho más abierta. Y aquí es tremendo poder ver el tema que muy abiertamente está hablando de que le parece sabroso lo robado, lo oculto, le parece que esto no le da vergüenza, ¿sí? Trabaja sin vergüenza, pero todo esto conduce directamente a la muerte. Hay algunas similitudes interesantes que se puede ver con la gran ramera de Apocalipsis 7. Estamos hablando de esta mujer insensata y en Apocalipsis 17 habla de una mujer también que está sentada también en los lugares altos, que mezcla y confunde a las naciones, que embriaga con vino adulterado, que seduce desde lo religioso. Hay una adoración mezclada y conduce también a la muerte espiritual. Entonces hay una relación muy fuerte de lo que está hablando este proverbio con la gran ramera. Ahora, volviendo a lo de los simples, ¿por qué son el objetivo, ¿sí?, de esta mujer? La Biblia describe al simple en otras partes, por eso digo que es muy importante ver el contexto, porque yo en primera instancia hubiera pensado que simple es bueno, pero una cosa es simple y otra cosa es alguien humilde, obediente. En este caso, la Biblia habla de ingenuo, a una persona simple la conecta con la palabra ingenua en Proverbios 1, influenciable en Proverbios 14, fácil de desviar en Proverbios 17 y sin raíces en Proverbios 1. Entonces estamos hablando de una persona que es fácilmente manipulable.
una persona que puede ser moldeable por las circunstancias, por algo que te ofrezcan, por una mesa, por un vino. Eh, es fácilmente manipulable, ¿sí? Esto es importante al momento de establecer una ruta de trabajo, de establecerse objetivos por delante, tener muy claro quiénes somos, a qué nos vamos a permitir y qué cosas son intransigibles, o sea, no vamos a negociar con ciertas cosas, no vamos a permitir, eh, aún cuando estamos hablando de negocios, de proveedores, de aprobaciones, de documentaciones, ser muy claros en nuestra forma de manejarnos, de conducirnos y no ser dominables o manejables, influenciables, no ser ingenuos. Y la sabiduría falsa quiere dominarlos y la sabiduría verdadera no es que va a querer dominarlos, sino que los va a querer formar. A la gente simple, que le falta tal vez justamente entendimiento, si buscamos a Dios, lo que va a formar en nosotros es un carácter probado, formado, firme. En cambio, la sabiduría caída lo que va a tratar es justamente aprovecharse de esas personas y dominarlos y manipularlos. Eh, Ahora, creo que es interesante en este proverbio algunos puntos también que nos pueden servir como un test de sabiduría. Eh, Dios generalmente nos permite justamente que evaluemos nuestro corazón. Y aquí habla de el escarnecedor, ¿sí? Habla del simple, habla del sabio, y quisiéramos repasar aquí algunas cositas importantes de como un test del corazón, ¿no? ¿Qué pasa con un escarnecedor? Dice que el escarnecedor, habla en otro, en un salmo, es muy lindo, dice que en silla de escarnecedores. ¿Qué es una silla del escarnecedor? Me recuerdo cuando mi mamá decía, no te sientes en la silla del escarnecedor, que es la silla del burlador. Acá hay algo muy, muy práctico. Si en algún momento vemos a alguien cayendo en esta silla, en la de la burla, en la de eh, reírse y burlarse de las situaciones de los demás, es una silla muy compleja. Dice que esta persona odia la corrección, insulta a quien lo instruye, desprecia la reprensión y vive en un orgullo rebelde. Esto nos puede servir mucho porque si caemos en esta silla o en este ámbito, va a ser muy difícil salir y ser corregidos. Una persona que es burlona es una persona que es orgullosa y en definitiva no va a poder moldear su corazón, no va a poder recibir la sabiduría de Dios porque se va a sentar en esta silla donde lo va a conectar con la sabiduría caída y terrenal. Por otro lado, dice que el simple a veces se escucha, a veces se desvía y depende mucho de la voz que está en ese momento dominando su corazón. Por eso necesitamos mantenernos en esa búsqueda constante de la palabra de Dios para no ser indecisos, dice la palabra, no ser llevados como con las corrientes de este mundo, de aquí para allá, sino poder ser personas firmes. Y me viene la palabra que dice que por la prueba uno trabaja la paciencia y eso va formando nuestro carácter. Entonces es importante que ante las dificultades eh, poder ser instruidos, tener un corazón siempre de aprendizaje, recibir la reprensión, la instrucción, no ser personas que seamos llevadas de aquí para allá. Y respecto al sabio, otro test de acá del corazón, está diciendo que el sabio, y acá volvemos a conectarlo con esta sabiduría divina, con esta sabiduría que viene del Espíritu, ama la corrección, se hace más sabio, aumenta su saber, agradece la instrucción. Entonces podemos ver aquí un corazón que para que te conectes con la sabiduría divina, necesitamos un corazón humilde, que no es lo mismo que simple, que es así, que es llevado de aquí para allá, sino un corazón humilde, que ama la corrección, que se hace más sabio, que aumenta su saber, que está continuamente queriendo crecer, queriendo aprender, que cuando alguien le enseña algo, le comparte algo,
lo abraza, lo medita y no lo reprende o lo rechaza como el corazón del insensato, ¿no? Eh, Luego mencionaba que el versículo 10 es como un lindo, hace un clic, ¿no? Entre la primer personaje que decíamos y el segundo personaje. Y lo que menciona es el temor de Jehová, como el principio de la sabiduría. Entonces aquí, hablando hace poquito también con un hermano, nos mencionaba que el temor de Jehová, una cosa es que esté anclado en nuestro espíritu y se conecta con el temor de Dios, y otra cosa es tal vez esté simple, que tiene miedo y que no tiene un carácter maduro, se deja influenciar y tiene más temor a la persona o a las personas que a Dios mismo. Entonces, en el tema de este test del corazón es importante en dónde tenemos puesto nuestro temor. Si está puesto en el temor de Jehová, entonces nos va a conectar con la verdadera sabiduría, que es con la sabiduría divina, la del Padre. Pero si tenemos temor a las personas, muy probablemente seamos muy influenciables y podamos ser manipulados por esta sabiduría caída. Luego, otra cosita que mencioné, es importante ver a Cristo como la sabiduría de Dios, porque ahí vamos a encontrar el perfil de la sabiduría divina. Y no esta que está mezclada, no es esta que está dispuesta a pasar por arriba de cualquier persona, no es esta que simplemente edifica para sí mismo y pone mesa para sí mismo, sino que cuando vemos a Cristo como la sabiduría de Dios, podemos ver poder de Dios, podemos ver hecha para nosotros sabiduría, o sea, se hizo para nosotros. Dice que Jesús, si miramos a Cristo como la sabiduría, es una sabiduría pura, sin mezcla, sin mancha, ¿no? Es humilde. Vuelvo a mencionar, no es lo mismo humilde que simple, humilde, que es enseñable, santo. Hay una luz verdadera, pura, un pan verdadero, un vino verdadero, que no está mezclado, que no está adulterado, que no hay levadura, ¿sí? Entonces, qué hermoso contraste entre la sabiduría caída y la sabiduría de Dios, que es Cristo mismo. Él es la sabiduría de Dios y que cuando lo llevamos a poder meditar en el corazón y qué cosas nos pueden conectar con la sabiduría de Dios, tiene que ser un corazón humilde, un corazón como el de Cristo, que se deja purificar, que se deja enseñar y sacar lo feo para que nos podamos conectar con Cristo mismo, que es la sabiduría de Dios. Entonces, en este resumen de poder ver este proverbio, encontramos a estos dos personajes que al principio o en una lectura inicial podríamos pensar en la sabiduría, qué bueno, y la mujer insensata, qué malo, pero creo que profundizando en los elementos que nos menciona, ambas mujeres son como dos caras de una misma moneda, una sabiduría caída, una sabiduría que en una la fuente es la mezcla y en otro es lo sensual, lo diabólico. Ambas están edificando una casa, pero que no es la casa de Dios. En uno es un vino mezclado, en otro es un vino robado, pero en Cristo tenemos un vino nuevo y puro. Y ese es la esencia de Cristo, es algo nuevo y puro. Ambas ponen una mesa, pero no es la mesa del Señor. Una busca dominar a los simples, otra busca seducir, pero Cristo nos viene a dar vida, y una vida nueva. Y el fin de la sabiduría caída es la sombra, la muerte, el Seol, Proverbios 9 termina con la palabra Seol. En cambio, la sabiduría de Dios es vida y es años añadidos y es Cristo. La sabiduría de Dios es Cristo mismo y el carácter de Cristo, que si nosotros dejamos que nuestro corazón se purifique y hacemos este test de cómo estamos, vamos a poder conectarnos con la verdadera sabiduría, ¿no? Que es Cristo. Y creo que hay muchas cosas muy prácticas que nos pueden servir a la hora de meditar de cómo está nuestro corazón y al momento de tomar decisiones. Hay ciertos principios que nos pueden ayudar para el resto de nuestra vida. Al momento de tomar decisiones, no dejarnos cautivar por lo que nos ofrezcan, sino poder meditar si esto es puro, si esto es santo, si esto está apartado,
si esto realmente es para Dios o es para nosotros, es para levantar su nombre o es para levantar un nombre propio, como los de Babilonia, ¿no? Eh, y poder no entrar en las contrataciones de la mezcla, ¿no? Y creo que esto es muy importante. La sabiduría que recibes determina tu reacción a la corrección. Esto es tremendo. ¿Cómo reaccionamos ante la corrección? Nos va a estar dando una señal si estamos conectados con una sabiduría caída o con la sabiduría de Dios, que es humilde, ¿no? Cristo humilde. Cristo como sabiduría de Dios nos llama a este camino de pureza, de humildad, de luz, de obediencia, de vida, y que no tiene nada que ver con la mezcla, con la religiosidad, con lo sensual, con los sentidos, con lo terrenal, que nos conduce al Seol. Y en este punto creo que es súper útil, es un proverbio muy útil para meditar en cómo nos estamos manejando, qué camino estamos tomando, cómo tomamos el camino y con qué sabiduría nos hemos conectado, porque bastante engañosa es la sabiduría, la primera, ¿no? Parece muy interesante, es como más señora, más cuidadosa, pero es engañosa, puede estar también muy metida en lo cotidiano. La otra tal vez es más abierta, eh, más insensata, ¿no? Más, te dice que le gusta lo robado, que le gusta lo que está feo, lo malo, eh, pero en cualquiera de las dos está conectándote con la muerte, ¿no? Amanda, no Total, sé total, cómo lo ves. total. Bueno, fíjate que, o sea, muy, muy lindo desde donde abordaste todo este proverbio, Lu. Y básicamente solo quería sumar algo y también quería comentar otra cosa, y es sumar a que en esta sabiduría de la que tú estás hablando, de ese contraste que hay, juega mucho el deseo del corazón, ¿no? Juega mucho la motivación del corazón, porque realmente la sabiduría que labra sus 7 columnas, lo que está tratando es de labrar el corazón, el deseo del corazón para que trabaje en función de. Y a lo largo de todos estos proverbios se trabaja mucho el tema del deseo del corazón y en algunos se ha venido profundizando y se seguirá profundizando. Pero la otra cosa que quería compartir, y cuando tú lo traías a la parte empresarial, yo personalmente, me acuerdo que cuando yo leí por primera vez este versículo, este capítulo, y estaba en el proceso yo siempre le llamo el cristiano inconverso, en esta cristiandad inconversa, porque mi corazón no estaba convertido, o sea, mi corazón estaba buscando su propio deseo, pues la sabiduría edificó casa en mí. Esa sabiduría caída, esa sabiduría diabólica edificó casa. ¿Por qué? Porque yo estaba llena de religiosidad, porque yo era una insensata, o sea, insensata ante las situaciones, y porque obviamente dentro de la formación que tuve, en la formación educacional que tuve, pues se me fue muy fácil poderme incorporar en la insensatez y en la sabiduría de construirle a otro, de construir al mundo, de construir al reino. De hecho, siempre cuando comparto digo, o sea, yo era experta en construir negocios para el sistema de este mundo. Y claro, cuando el padre comienza a trabajar todas esas mezclas, empezar a quitar esa mezcla, primeramente empieza por ese proverbio, por ese versículo 10, ¿no? El temor a Jehová. Empezar a temer a Jehová y empezar a edificar mi casa, o sea, la casa de Cristo, que Cristo comenzó a edificar en mí, edificarla con esa base, ¿no? Con la base de ese temor santo, de esa reverencia, del poder consultarle, de comenzar a consultarle todas mis cosas, porque antes pues yo no las consultaba, las hacía y simplemente estaba caminando en la insensatez, que era simplemente edificar casa ajena, porque realmente era una casa ajena la que edificaba. Y en esa falta de sabiduría, en esa falta de conocer al Señor, porque realmente cuando no conocemos al Señor nos llenamos de religión. Cuando no conocemos al Señor nos llenamos de las buenas formas, de la ética, que mucho en las universidades se enseña de la ética y mostramos algo externo, pero realmente nuestro corazón, o sea, guarda toda una mezcla total. Y creo que allí
es importante que yo realmente, así como exhortaba a Lu, y yo exhorto a muchos empresarios porque sé que viví, sé que pasé por esa. Y sé que al haber pasado por esa, es muy fácil identificar, obviamente, cómo se construye una casa del insensato, ¿no? Cómo se construyen 7 columnas dentro de nosotros. Cómo el enemigo, por esa falta de luz, por esa oscuridad dentro de nosotros, por querer ponernos nombre, por dejarnos llevar del deseo del corazón y construir y construir y construir, pues caemos en todo lo que habla este versículo, este capítulo, en todo lo que Luciana acababa de expandir de una manera clara. Y es importante que en el mundo de los negocios, una de las cosas que tengamos primeramente, y ya lo hemos tratado, es ese temor a Jehová. En ese temor aprender a consultar, preguntarle al Espíritu Santo, no dejarnos mezclar, porque la mezcla realmente, o sea, a veces queremos unir lo uno con lo otro y como somos cristianos, cristinos, inconversos, creemos que todo lo que estamos haciendo simplemente porque estamos siendo cristianos, todo está bien y todo está avalado, y eso es una total mentira. Yo viví esa vida por 20 años, yo viví haciendo negocios súper mezclada. Y la verdad, cuando la verdad vino, cuando la verdadera sabiduría vino y tocó mi puerta, tuve que empezar primeramente a ordenar mi casa interna y a ordenar mi casa en mis relaciones con mi esposo, con mis hermanos, a comenzar un proceso de comunión personal con el Padre para que la provisión que yo estaba buscando afuera encontrara la provisión en Él. Y para que realmente en todo ese proceso hubiera una transformación en mí, una transfiguración. Yo pudiera ser transfigurada por medio del Espíritu Santo a Cristo para que entonces saliera la mezcla, saliera todo, se formara un carácter que permitiera realmente poder sacar lo inmundo, poder sacar lo muerto, poder sacar todo lo que no era Cristo dentro de Amanda. Y básicamente comparto esto porque para todos aquellos que nos estén escuchando, que puedan escuchar una y otra vez este mensaje número 9, este proverbio número 9, porque realmente todos aquellos que están en la parte empresarial es importante que puedan darse cuenta de qué forma pueden caer tal vez ahorita en este tiempo donde todo está tan abierto. O sea, puedo hacer negocios de una manera tan fácil, la inteligencia artificial me permite hacer una página web, me permite hacer una cosa, me permite manejar la red, estamos más expuestos a esta mezcla. Más que nunca estamos expuestos a esta mezcla. Y si no hay una sabiduría eterna, pues la sabiduría diabólica fácilmente va a poder meterse, involucrarse en nuestro corazón. Y a veces no decimos, no es que desconozcamos esto, es que tenemos que saber qué tomamos sabiamente y qué no y de qué forma no nos dejamos mezclar, porque realmente esa palabra mezcla es bien álgida. Creo que esto nos daría para mucho tiempo, para muchas horas, pero queremos de verdad que esto haya sido luz. Yo de verdad, Luciana, fue muy linda la forma en que abriste este proverbio. Y fue enriquecedor, o sea, para mí fue recordarme cuánto tiempo estuve yo edificando casa equivocada y que agradezco al Padre, pues que obviamente me sacó, eh, eh, y no solamente me sacó, me ayudó a sacar mi casa, sino que además hoy en día nos está ayudando a edificar casa para Él, o sea, para que las personas realmente puedan encontrar en la forma de hacer negocios, lo puedan encontrar primeramente a Él, porque si lo encuentran a Él, todo lo demás va a venir de ciento, porque van a hacer lo que fueron llamados a hacer. Así es de que, Luciana, qué lindo. A ver, sí, qué bueno. La verdad que siempre es muy útil repasar esto y es súper aplicable a muchas dimensiones. Como decías, esto daría para mucho. En los negocios también hay muchas preguntas que nos podemos hacer al momento de elegir un proveedor, al momento de aceptar un negocio, al momento de contratar a alguien. Eh, tengo algunas preguntas como de reflexión final. ¿Esto me acerca al carácter de Cristo o me aleja al momento de tener que decidir algo? Porque recordemos que el corazón de Cristo me va a conectar con esta sabiduría de Dios, porque Cristo es sabiduría de Dios. Entonces, si yo
me enfoco en poder, como decía, tener temor de Dios y desarrollar el corazón de Jesús, entonces voy a poder acercarme a esta sabiduría celestial. ¿Estoy actuando por miedo, por presión o por mezcla? ¿Qué me está llevando a decidir? ¿Por qué estoy actuando de esta forma? ¿Hay algo que me está presionando? ¿Seré de estos simples que no tengo el carácter formado, entonces me dejo influenciar? ¿O hay mezcla en lo que está por delante? ¿Estoy sacrificando algo que Dios jamás me pidió sacrificar? Y esto acá entra el tema de familia. Hay muchas cosas que a veces la gente se predispone para sacrificar cuando no es algo que Dios te pidió. Entonces, ojo con eso. Aún a veces hay gente que sacrifica a los hijos en pos del, entre comillas, llamado ministerio. Pero los primeros discípulos son tus hijos, los primeros discípulos son los que Dios te entregó, que están ahí al lado tuyo caminando contigo. Entonces, ¿qué estamos sacrificando a la hora del sacrificio? Porque el Señor ha hecho un gran sacrificio y el camino es a través de Jesús, pero la sabiduría esta caída te va a proponer que sacrifiques todo y pases por arriba de cualquier persona y de cualquier proyecto y eso no tiene olor a Cristo. Estoy edificando mi casa, mi nombre, mi empresa o entiendo que todo es de Él y para Él. Esto es re importante. ¿Para quién estoy edificando? ¿Esta decisión es pura? ¿Es transparente? ¿Es santa? ¿O tiene algo detrás que no estoy Logrando dando ver. a la luz, que no estoy abriendo, que tengo otras intenciones por detrás? Entonces, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Es puro? ¿Se podría ver tranquilamente? ¿Se podría conocer? ¿O estoy haciendo cosas que no quiero que alguien se entere? Entonces hay mezcla, hay algo que no está puro. ¿Puedo presentarle delante del Señor, presentarme yo delante del Señor sin vergüenza, sin estas cosas que no quiero dar a conocer? ¿Estoy reaccionando con humildad y con enseñabilidad? ¿Tengo un corazón enseñable? ¿O ante la primera que alguien me muestra algo, reacciono y no quiero ser enseñado? Porque eso me conecta con el insensato, ¿no? Así que bueno, espero que les haya servido, que lo podamos volver a leer las veces que sea necesario y que el temor del Señor y no el temor a las personas nos haga personas que podamos caminar buscando desarrollar un corazón como el de Cristo, que es sabiduría de Dios, manifestada al mundo y que está justamente edificando su casa, que somos nosotros, la iglesia, somos su casa, pero de una forma totalmente diferente a los parámetros de este mundo, que no le importa a quién pisa, ni con qué se mezcla, ni nada, ¿no? Es muy desfachatada, diríamos. Así que les animo a que podamos buscar ese corazón de Cristo que es verdaderamente la sabiduría de Dios. Amén, amén. Y una última cosa, y que es con lo que casi siempre cerramos todos los proverbios, y es, aún yo les digo, con estas preguntas que hizo Luciana al final, o sea, estas preguntas de reflexión, sería lindo que pudieras tomar nota y decir, bueno, ¿en qué de estas cosas me estoy sintiendo identificado? Porque cuando te sientes identificado y le pones nombre, aprendes primeramente a presentarte al Espíritu Santo y decir, o sea, tengo esta debilidad, estoy teniendo temor en esto, estoy tomando una decisión incorrecta, o sea, no estoy bien, no estaba viendo esto desde este lugar. Y desde ese lugar vas a poder emprender, vas a poder caminar gobierno, que es que se manifieste Cristo en ti. Entonces, Ujú. lo que no le ponemos nombre, no lo gobernamos. Así es de que les invito a que le coloquen nombre en esas preguntas de reflexión que hizo Luciana al final, y bueno, y aún dentro de todo lo que estuvieron escuchando, tal vez en qué me estoy mezclando, tal vez qué es lo que estoy haciendo. Colócale nombre, porque cuando le colocas nombre, lo puedes identificar, te puedes presentar ante el Espíritu para que te ayude, y a través de eso puedes gobernar. Así es de que, Lu, muchísimas gracias por este tiempo, bendecimos tu vida, tu casa, Amén. todo lo que el Padre está haciendo a través de ti. Y bueno, ha sido un placer enorme compartir contigo y dar al cuerpo en este tiempo de enfoque, en este año 2026 de enfoque, darles esas semillas para que no se permitan mezclarse y puedan realmente aprender a conocer la sabiduría eterna. Gracias Amén. por tu tiempo. Un gusto, muchas gracias por la invitación, que sean muy bendecidos. Gracias.